Muy bien, vamos a iniciar con este problema. Dice así: un delgado anillo de latón con diámetro interno de 10 centímetros a 20 grados Celsius se calienta y se desliza sobre una barra de aluminio de 10,01 centímetros de diámetro a 20 grados Celsius. Si supone que los coeficientes de expansión lineal promedio son constantes, ¿a qué temperatura se debe enfriar esta combinación para separar las partes? Y si la barra de aluminio tuviera 10,02 centímetros de diámetro, veamos cuánto nos daría la temperatura. Muy bien, vamos a suponer que tenemos entonces una barra. Esta sería la barra, que tiene un diámetro inicial. Este sería el diámetro. Según esto, la barra es de aluminio y tiene un diámetro inicial de 10,01 centímetros. Tenemos un anillo, que es de latón, cuyo diámetro es de 10 centímetros. Se lo calienta y este anillo entra a la barra. Luego volvería a su temperatura original. Entonces, la pregunta es, ¿qué cambio de temperatura o qué temperatura tenemos que llegar para que el anillo salga? ¿A qué temperatura tendríamos que enfriar esto para que el anillo salga? Tenemos estos dos datos. Esta sería el diámetro inicial de la barra de aluminio y este sería el diámetro inicial del anillo de latón. En ese sentido, vamos a encontrar esa temperatura a partir de los coeficientes de dilatación. El coeficiente de dilatación del latón es 19 por 10 a la menos 6 grados Celsius elevado a la menos 1, y el coeficiente de dilatación del aluminio es 24 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Bien, entonces lo que se tiene que hacer aquí es utilizar la ecuación de dilatación. La ecuación de dilatación dice que L, la longitud, es igual a la longitud inicial por 1 más alfa delta T. En este caso L lo cambiaríamos por el diámetro. Y para poder sacar el anillo de aquí, el diámetro del latón y el diámetro de la barra de aluminio tienen que ser iguales. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que el diámetro final del aluminio debe ser igual al diámetro final del latón. En este caso, nos quedaría la ecuación de la siguiente manera. Vamos a colocar este diámetro final del aluminio en términos de esta ecuación que tenemos aquí. Por lo tanto, nos quedaría diámetro inicial del aluminio, factor de 1 más alfa del aluminio por delta T. Igual, ahora colocaríamos el diámetro final del latón. En este caso nos quedaría diámetro inicial del latón por 1 más el coeficiente de dilatación del latón por delta T. Ya que se tiene esta ecuación, despejamos de aquí delta T. Para poder despejarlo, nosotros vamos a pues, multiplicar término a término. Aquí nos quedaría diámetro inicial del aluminio por 1. Entonces nos queda diámetro inicial del aluminio más alfa del aluminio por delta T por el diámetro inicial del aluminio igual a diámetro inicial del latón por 1 más alfa del latón por delta T por diámetro inicial del latón. En este punto, lo que se tiene que hacer es despejar delta T para encontrar la temperatura. Vamos a ver cómo quedaría despejado delta T. Para eso voy a enviar este término a restar acá y este término de aquí a restar al otro lado. Por lo tanto, aquí me quedaría diámetro inicial del aluminio menos diámetro inicial del latón igual a alfa del latón por delta T por diámetro inicial del latón menos alfa del aluminio por delta T por diámetro inicial del aluminio. Despejaríamos o sacaríamos factor común aquí, delta T. Aquí nos quedaría igual.
Entonces aquí nos queda delta T, factor de alfa del latón, diámetro inicial del latón, menos alfa del aluminio, diámetro inicial del aluminio. Y por último mandamos esto que está multiplicando a dividir. Por lo tanto aquí nos quedaría delta T, lo voy a colocar en este orden, diámetro inicial del aluminio menos diámetro inicial del latón sobre alfa del latón por diámetro inicial del latón menos alfa del aluminio por diámetro inicial del aluminio. Aquí ya empezamos a reemplazar los valores, el diámetro inicial de cada uno de ellos para poder solucionar el problema. En este caso nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría 10.01, que es el diámetro inicial de la barra, centímetros, menos 10 centímetros, que es el diámetro del anillo, dividido entre, acá nos quedaría el alfa del latón, que en este caso es 10, perdón, no es 10, es 19 por 10 a la menos 6 por 10 centímetros, menos, aquí nos quedaría 24 por 10 a la menos 6 por 10.01 centímetros. Entonces esto se reemplaza en una calculadora y se llega a una temperatura final o a un delta de temperatura de 199.04 grados Celsius. Ese es el delta de temperatura. Si la temperatura inicial pues es 20 grados Celsius, la temperatura, bueno, este resultado me da negativo, la temperatura final debe ser esto más 20 grados Celsius. Entonces me quedaría menos 179.04 grados Celsius. Es decir, que se tiene que enfriar el sistema hasta esta temperatura. Bien, para la parte B simplemente cambiaríamos en la ecuación este término de aquí. En vez de colocar 10.01 pondríamos 10.02, aquí sería 10.02 y se tendría que desarrollar el mismo procedimiento, la misma ecuación en la calculadora. En la parte B, pues el delta T sería reemplazar entonces 10.02 centímetros menos 10 centímetros. En la parte de abajo quedaría 19 por 10 a la menos 6 por 10 centímetros menos 24 por 10 a la menos 6 por 10.02 centímetros. Realizando estos cálculos en la calculadora nos da una temperatura de menos 396.19 grados Celsius y si T inicial son 20 grados Celsius, entonces T final tendría que ser esta temperatura sumándole 20 grados Celsius, es decir que esto nos daría 376.19 grados Celsius. Esta temperatura, teniendo en cuenta que el cero absoluto está en los menos 273.15 grados Celsius, esta temperatura no se puede alcanzar. Esta temperatura de aquí no se alcanza. Este ejercicio dice lo siguiente. Una habitación de volumen B contiene aire con masa molar equivalente a m en gramos por mol. Si la temperatura de la habitación se eleva de T1 a T2, ¿qué masa de aire dejará la habitación? Suponga que la presión del aire en la habitación se mantiene a una presión de P sub 0. Muy bien, para esto se va a utilizar la ecuación de gases ideales. Presión por volumen es igual a NR por T. Y se va a tener que el número de moles se lo puede escribir como la masa dividido entre esa masa molar que nos indican aquí.
Teniendo en cuenta eso, vamos a tener dos circunstancias. La primera circunstancia sería mantener la presión P sub 0, el volumen de la habitación no va a cambiar y tendríamos una masa 1 dividido entre una masa molar. Muy bien, esto lo multiplicaríamos por la constante de los gases ideales y por la temperatura inicial. La segunda condición sería que tendríamos las mismas condiciones de presión y volumen, pero tendríamos una masa 2, que es la masa que salió, dividido entre m, por r T sub 2. En este caso, vamos a despejar de la primera ecuación la masa, entonces la masa molar pasaría a multiplicar, el R y el T pasarían a dividir, por lo tanto nos quedaría M1 igual a P sub 0 por B dividido entre R T1 y todo esto multiplicado por la masa molar. M2 quedaría una expresión semejante, quedaría P sub 0 por B dividido entre R T sub 2 por la masa molar. Y para saber la cantidad de masa que deja la habitación, pues simplemente hacemos la resta entre M1 y M2. Entonces nos quedaría P sub 0 por volumen, por la masa molar, sobre R T1 menos P sub 0 por B por M sobre R T sub